Gracias, señor presidente. Yo no vengo a tratar de convencer a nadie, ni vengo a armar polémica. Aunque sea necesario, la armamos. Vengo a expresar mi posición frente a esta ley de una falsa reconciliación nacional. La Sala de lo Constitucional definió dos tipos de parámetros que debía de cumplir esta Asamblea Legislativa a la hora de redactar esta ley. El primer parámetro era de tipo metodológico y el segundo parámetro era de contenidos. En el parámetro metodológico, la Sala de lo Constitucional fue clara en que esta ley debía elaborarse con la participación de las víctimas, de las organizaciones de derechos humanos y de otras entidades que pudieran aportar. En realidad, nunca hubo una verdadera consulta de esta ley. Hubieron reuniones con las víctimas, con falencias, con problemas, tuvieron también elementos positivos porque permitió escucharlas y darnos cuenta de la falsedad de que se habían reabierto heridas, cuando en realidad las heridas nunca se habían cerrado. Pero una verdadera consulta y participación de las víctimas en este proceso no se dio. Incluso en la fase final, cuando regresó el problema a la comisión política, no hubo una real participación, ni siquiera de muchos de los diputados que conformamos la comisión política. Simplemente se elaboró una ley a espalda de las víctimas y a espaldas de muchos de los miembros de la comisión política. Es decir, el primer parámetro no está cumplido por parte de la sala. El segundo parámetro, nos llenábamos la boca hablando de verdad, de justicia, de reparación y garantía de no repetición. Pero en la práctica, el texto de la ley que ha sido leído no cumple a cabalidad con la verdad, ni con la justicia, ni con la reparación, y mucho menos con la garantía de que estos hechos no se van a volver a repetir. Lo que van a hacer es que simplemente le van a poner confidencialidad a muchos de los archivos de la Fuerza Armada y no se van a dar a conocer. Además, hay otro tipo de archivos que también era necesario conocer que nunca se van a abrir. Por otra parte, en cuanto a la justicia, en realidad no va a ser tal. La Fiscalía General de la República apenas puede con el trabajo que tiene en este momento. La Fiscalía General de la República tiene pocos recursos, tiene una dinámica ineficiente. ¿Y cómo va a hacer para darle proceso a todas las demandas que se van a venir, y especialmente en el plazo de apenas un año? Solo el mozote llevan más de 2 años y todavía no termina la investigación. Es decir, darle un año de plazo, con una prórroga de unos cuantos meses más, y después archivar eso, implica en la práctica la no justicia e implica que la imprescriptibilidad de los delitos no va a ser una realidad y en la práctica los van a hacer prescribir. Por otro lado, dosimetría es elaborar un proceso en el cual la pena se reduce por partes y por etapas según los niveles de cumplimiento
de los victimarios según su arrepentimiento real, según su colaboración real en los procesos para encontrar la verdad. Dosimetría no es un automático de un cuarto o de un quinto de la pena como se quiso establecer en el primer anteproyecto que se presentó. No queda claro en qué van a consistir la colaboración, en qué va a consistir el arrepentimiento. Y luego viene el otro paso, es decir, la conmutación de la pena. Sobre elementos vagos como la edad, el estado de salud o similares. No importa si es un juez penitenciario o si es un juez de cualquier otro tipo, lo importante es que se están definiendo parámetros tan vagos que en la práctica esta ley va a ser un triple salto hacia la impunidad. Primero, el embudo de la Fiscalía General de la República. Los pocos casos que logren salir de ese embudo, se les va a reducir la pena a un cuarto, con solo que digan me arrepiento y pido perdón. Y luego se les va a conmutar la pena sobre esto. ¿Quién lo hace? No importa, no ese es el debate. Lo importante es que la ley no deja parámetros definidos y claros. En ese sentido, no hay realmente, al no haber una garantía de penalización real, ¿a dónde está la garantía de que estos hechos no se van a volver a repetir? El incremento de la violencia en cualquier parte del mundo en buena medida se debe a los altos niveles de impunidad. Si alguien sabe que puede cometer un delito y que no va a pagar por él, ese delito se sigue cometiendo. Y eso es lo que no va a pasar aquí. Por lo tanto, como consecuencia de que no va a haber verdad, que no va a haber justicia, no va a haber ninguna garantía de no repetición. Y finalmente, la reparación. Actualmente, por cualquier delito penal que se comete, el reo, el condenado, no solo es obligado a pagar una pena de cárcel, sino que se le obliga a pagar una indemnización a las víctimas. Pero en este caso, no hay la obligación de que se pague a las víctimas. Eso lo va a tener que pagar el Estado. Las nuevas generaciones, como bien decía la diputada Rebeca Cervantes, son las que van a terminar pagando los crímenes que se cometieron en el pasado. Pero este Estado, ¿y con qué recursos? ¿Cuánto ha costado a los veteranos de guerra lograr 50 o 50 y tantos millones de dólares anuales para su pensión? ¿Qué posibilidades van a tener las víctimas de hacerlo? Gente mayor de edad, en su gran mayoría campesinos. Están los estudios sociológicos de las víctimas. Simplemente se van a quedar esperando su reparación. Por eso, señor presidente, yo considero con todo respeto que esta ley es una ley en que se van a prescribir delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra de facto. Creo que es una ley de amnistía que está hecha a la medida de los victimarios de cualquier lado que sean y no de las víctimas de cualquier lado que sea. Creo que es una ley que por lo tanto no llena los parámetros de constitucionalidad que la Sala estableció. De poco sirve cumplir con un plazo legal si no estamos cumpliendo con el plazo de los contenidos y la metodología. Por lo tanto, los que le temen a caer en desacato, si esto no se hace antes del 28 de febrero, se cae en el desacato
por haber aprobado una ley que no llena los parámetros constitucionales, los parámetros de la justicia internacional, de los convenios que hemos suscrito y de lo que definió la Sala de lo Constitucional. Por eso, señor presidente, mi posición es que estamos frente a otra inconstitucionalidad. Gracias.